Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de prensa de hoy, domingo 12 de abril. Nos acompañan el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya, y el director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, don Rodrigo Marín, quien nos ofrece los datos COVID del día de hoy. Don Rodrigo. Buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento, como siempre, a todo el personal de salud, también a los funcionarios de Fuerza Pública, policías municipales, Cruz Roja, Tránsito y a los agricultores, que también hacen un esfuerzo importante en el país. Al 12 de abril se registran 595 casos confirmados por COVID-19 en Costa Rica, con 18 casos nuevos. Un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 285 mujeres y 310 hombres, de los cuales 557 son costarricenses y 38 extranjeros. Se registran casos positivos en 59 cantones del país, en las 7 provincias. Por edad tenemos 542 adultos, es el 91%, 31 adultos mayores, que sería el 5.2%, y 22 menores de edad para un 3.7%. Al día de hoy no se reportan casos en nuevos cantones, es decir, no hay cantones nuevos afectados. A este momento se han descartado 6.167 personas por COVID-19, 56 personas se registran como recuperadas, esto es un dato importante, y se contabilizan 3 lamentables fallecimientos, 2 hombres de 87 años y un hombre de 45. 19 personas se encuentran en este momento hospitalizadas, 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y el rango de edad de estas personas es de 35 a los 85 años. Gracias, doctor. Escuchamos el mensaje de don Román Macaya. Yo no estoy para contestar preguntas. Ok, entonces iniciamos de una sola vez con las consultas. Tenemos la primera consulta de adiariocr.com. Doctor Marín nos pregunta, ¿qué políticas de fortalecimiento del sistema inmunológico está promoviendo el Ministerio de Salud con base en la alimentación sostenible y saludable? Bueno, lo más importante que estamos promoviendo en este momento es la higiene personal. Eso es una cosa súper importante. Y no dejar al lado, bajo ningún concepto, el tema de la alimentación saludable, sobre todo en estos tiempos de COVID, donde muchos estamos confinados a la vivienda. También nos pregunta Diario Extra, doctor Marín. Hemos notado que inspectores municipales no están utilizando guantes ni mascarillas para la atención del público o en la realización de operativos. ¿Cuál es la recomendación que hace el Ministerio de Salud en relación con este tema? Bueno, lo más importante es extremar las medidas higiénico-sanitarias y eso no es solamente para los inspectores municipales, sino es para todos los funcionarios y para todas las personas de este país. Eso es importante tenerlo en cuenta y eso debe ser el ABC de todos los días, extremar las medidas higiénico-sanitarias en todas las cosas que hagamos, lavarnos las manos con agua y jabón al menos 20-30 segundos, a usar el alcohol en gel, el confinamiento o el aislamiento social de ser posible, usar teletrabajo de ser posible, es decir, todas las medidas que hemos dicho todos los días, pues aplicarlas en todos los centros laborales. Nos consulta Telenoticias, doctor Marín, ¿cómo se explica o a qué se debe que la cantidad de nuevos casos sea por día alrededor de 20? Bueno, qué dicha, ¿no? Porque tenemos, creo que el número que más se ha repetido es el 19, que qué dicha, en ese sentido de que los casos no sean muchos. La verdad es que lo estamos buscando a nivel nacional. También yo decía en días anteriores que no solamente es el tema de cuántos casos tenemos, sino también que el sistema de salud de Costa Rica es un sistema de salud muy sensible y muy robusto y también pues el tema, hay 2 factores importantes a tener en cuenta, que es el tema de las hospitalizaciones y el tema de las personas que están en UCI. En el país, y lo he dicho en estos días, a nivel internacional se habla de un 20% de personas que pueden ser hospitalizadas. En Costa Rica andamos cerca del 9.6, 9.7%, lo cual habla a favor también de este tema. Y con relación a los pacientes hospitalizados en UCI, pues se habla de un 5% y en Costa Rica estamos cerca del 3.9%. También nos consulta Telenoticias, doctor Marín, tras tener contacto con el virus, ¿cuánto tiempo puede vivir o permanecer en la piel antes de que la persona se lave las manos, se bañe o se desinfecte con alcohol? Bueno, el virus dura un máximo de 3 horas en las manos, pero tiene una cosa muy buena, que se destruye con apenas
30 segundos o de 20 a 30 segundos de un lavado fuerte con agua y jabón. Así que dura 3 horas, pero si nos lavamos continuamente las manos con agua y jabón, le damos un golpe mortal al virus. Sociable Comunicaciones nos consulta, doctor Macaya. Familiares de pacientes se quejan que en los hospitales, producto de la restricción sanitaria, no pueden ver a sus familias y que el personal de los salones no les da información más allá de está estable. ¿Cuál es la situación real con el resto de los pacientes? ¿Se puede girar alguna instrucción para que en los salones sean más explícitos con los familiares y bajar así el nivel de ansiedad? Bueno, entendemos las inquietudes y la ansiedad de familiares, de seres queridos que tienen a alguien internado en cualquiera de nuestros hospitales, y eso es natural, que las personas, que las familias quieran saber todos los detalles posibles de sus seres queridos. Pero también pedimos que haya comprensión en que estas medidas de restringir el acceso a los hospitales de las visitas y de limitar esas visitas es por el bien tanto del paciente que está internado, porque el visitante que llega podría traer contagio, porque el que está internado podría no ser un paciente COVID-19, pero el visitante sí podría venir a contagiarlo, es un posible foco de contagio. También es para proteger a el visitante, ¿verdad? Ese es otro que se puede infectar, y también al personal de la salud. Entonces, hay una restricción que es temporal, que es durante esta pandemia, y esperamos que se comprenda el porqué de esto. Ahora, cuando los familiares llaman a un hospital, no es que les contesten un teléfono al lado del paciente. O sea, eso entra en un teléfono central del hospital donde hay un listado del estado de salud de todos los pacientes que se actualiza todos los días para poder informar el estado, digamos, básico, si el paciente está estable, si está delicado, cómo ha evolucionado en las últimas 24 horas. Y entonces tal vez no van a tener todos los detalles, no van a poder hablar con el médico tratante, con una enfermera que ha estado al lado del paciente por días, pero por lo menos le damos el estado de salud del paciente. Y le pedimos a todos los familiares que por favor comprendan la situación en la que estamos y que se le está informando en el estado de salud de su ser querido, pero tal vez si quieren más detalles sobre cómo comió, algunos detallitos, eso en este momento no estamos dando esa información con ese nivel de detalle. Don Román, también nos consultan, se indica que en el Hospital San Juan de Dios el TAC está dañado, hace muchos días al parecer, y que pacientes delicados requieren de una tomografía. ¿Es cierto que hay máquinas dañadas desde hace varios días y esto no se resuelve? ¿En cuánto tiempo podría tener esto una solución? Bueno, el TAC del Hospital San Juan de Dios se dañó el Viernes Santo, hubo un daño en el disco duro, tenemos que reemplazarlo. Esa pieza ya se solicitó, pero como esto sucedió el Viernes Santo, pues probablemente será ahora a principios de esta semana que ya se pueda arreglar esa avería. Pero también, para tranquilidad de todos, el equipo de radioterapia del hospital tiene incorporado un TAC. Entonces no es que los TACs no se están realizando en el Hospital San Juan de Dios, se están realizando con ese equipo que está incorporado al equipo de radioterapia y están atendiendo todas las emergencias que se requieran. Nos consulta delfino.com para el director de vigilancia. Cada día aparece nueva evidencia de países que consideran curado un caso COVID-19 por el mero hecho de que pasan los 14 días del confinamiento después de confirmado el diagnóstico, lo que explica que en muchos casos tengan más recuperados de los que tiene Costa Rica. ¿Cuáles criterios o recomendaciones llevaron a nuestro país a implementar en su protocolo de dada de alta de pacientes COVID el hacer 2 pruebas con una diferencia de 24 horas que deben dar negativo? ¿Consideran que con ese protocolo se minimiza al máximo el riesgo de que un paciente recuperado sea un falso negativo y pueda diseminar la enfermedad? Bueno, recordar nuevamente que tenemos 56 personas como recuperadas en el país y sí es cierto, en Costa Rica pues hemos tomado estrictamente las recomendaciones de OMS en ese sentido. Nos parece incluso que es mucho mejor para la tranquilidad de todos, pues aplicarlo estrictamente. A los 14 días se le repite
2 pruebas, es decir, con un lapso de 24 horas, sería el día 15 y el 16, y si esas 2 pruebas están negativas, la persona la catalogamos como recuperada. En caso de que una prueba dé positiva o el resultado sea indeterminado, pues esperamos 48 horas y le repetimos nuevamente la secuencia de 2 exámenes en 24 horas. Estamos cumpliendo estrictamente las recomendaciones de OMS y hasta el momento pues el país está garantizando que esas personas que pueden tener una vida normal pues estén recuperadas al 100% y en este momento pues prácticamente el 10% de las personas afectadas pues está recuperada en el país. Doctor Marín, periodistas sancarleños y el diario Extra nos consultan sobre el caso de la muchacha extranjera de 17 años llevada ayer al hospital de Upala con dificultad respiratoria, congestión nasal y fiebre de 39 años. ¿Qué se sabe de ella? ¿Se ha confirmado o descartado por el caso que sea COVID-19? Doctor Macaya, perdón. Bueno, sí, esto ha trascendido en los medios de comunicación, donde una paciente menor de edad, embarazada, fue, digamos, con síntomas que llegó a identificarse, fue trasladada al hospital de Upala. Al ser menor de edad, interviene el PANI, también intervino Migración y intervino la Cruz Roja para ese traslado. Por ser menor de edad y en términos generales no vamos a dar detalles sobre su estado de salud, más que decir que se le hizo la prueba y salió negativa. Doctor Marín, también nos consultan qué acciones y protocolos se han girado para la gran cantidad de empresas piñeras en la zona norte donde laboran cientos de trabajadores. Bueno, prácticamente los lineamientos son a nivel nacional para todas las empresas, sobre todo el tema de extremar las medidas higiénico-sanitarias, y vuelvo y repito, reducción de aforo en espacios comunes, por ejemplo el tema de los comedores, pero lo más importante aquí es si tienes resfrío o tienes sintomatología respiratoria, pues no acudas al trabajo. Confinamiento social de ser posible, teletrabajo de ser posible y extremar las medidas higiénico-sanitarias. Doctor Macaya, el Coronadello nos consulta, muchas personas han perdido citas importantes con especialistas y exámenes de diferentes tipos, por los que tal vez esperaron durante mucho tiempo, pero por precaución ante el COVID-19 prefirieron no asistir. ¿Cómo hará la caja para reprogramar estas sin que eso signifique que dichas personas las pongan al final de la lista? Bueno, efectivamente, antes de que nos llegara esta pandemia, la Caja venía haciendo un gran esfuerzo en reducir tiempos de espera. Y se veían los números en los días que se requieren para hacer una cirugía o un procedimiento electivo o una consulta externa especializada. Cuando nos llegó esta crisis, suspendimos lo programable para crear capacidad hospitalaria y de tiempo de médicos para atender la pandemia. Esto es un costo innegable de esta pandemia, que los números se van a desmejorar en cuanto a tiempo de espera. Nosotros teníamos más de 200 programas orientados a reducir esos tiempos de espera. Y bueno, cuando todo esto acabe, o por lo menos cuando tengamos ciertas estrategias implementadas para poder reactivar lo que es la atención normal del programable, pues lo vamos a hacer. Y vamos a tratar de reponer los tiempos mediante todos esos más de 200 programas que incluyen jornadas de producción, las jornadas de alto impacto, la telemedicina, toda clase de estrategias que han sido muy eficaces en el último año en reducir tiempos de espera y vamos a tener que abocarnos a volver a reducirlas. Pero en este momento la prioridad es esta pandemia que está generando pues cada día más casos de COVID-19 y que tenemos que priorizar por todo lo que está pasando en el mundo. Doctor Marín, llegan preguntas también comunitarias que se trasladan a los medios, en este caso el Coronadeño. Con respecto a las ferias del agricultor, muchas personas están a favor de que sigan y otro tanto está en contra de que sigan las ferias del agricultor. ¿Cuáles son los criterios que está utilizando el Ministerio de Salud para decidir sobre esta cuestión en específico? Bueno, el Ministerio de Salud giró unos lineamientos sanitarios de cumplimiento estricto.
Creo que las ferias de salud las ferias del agricultor son necesarias, pero también es necesario cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias en ese sentido, sobre todo el tema de disponer de jabón, de alcohol en gel, de agua, de evitar, es decir, de mantener el aforo de más del 50%, de no agruparse muchas personas, y esas son cosas muy importantes. Y repito nuevamente, pues extremar las medidas higiénico-sanitarias en todos, tanto los que van a vender como los que van a comprar. Don Román, el observador consulta, países como Francia y Alemania han denunciado que aviones con insumos médicos que salieron de China fueran desviados a otros países que pagaron más dinero. Perú anunció que teme que un avión suyo sufra lo mismo. ¿No existe temor en la caja de que el avión que saldrá en estos días de China con insumos para Costa Rica sea desviado de última hora por un país con más recursos? Bueno, hemos dicho una y otra vez que la logística de aprovisionamiento de bienes en esta crisis mundial realmente ha generado un caos en lo que es la entrega de productos, los tiempos de entrega y los precios mismos. Y por eso es que ha sido tan difícil mantener una programación estable que simplemente se cumple como si fueran tiempos normales. Y precisamente por eso es que el día de mañana se estará formalizando ya lo que es la contratación de la logística para traslado aéreo de insumos de la República Popular de China. Hay historias que hemos escuchado de todo tipo, y parte de lo que se va a evaluar en esa logística es cuál es la ruta, ¿verdad? Porque estos no son vuelos directos. Y si hay un riesgo de que hay una parada en un país donde pueda suceder un desvío o simplemente una prohibición a la salida de esos productos de ese país. Pero bueno, mañana esperamos que ya se concrete lo que es ese componente logístico. También recordemos que esto en parte es una donación de la República Popular de China y parte es compras que no tienen absolutamente nada que ver con la donación, pero hemos tenido que comprar más insumos de mascarillas y guantes y todo tipo de equipo de protección personal. Pero a haber un componente de donación, pues obviamente creemos que el gobierno chino va a asegurarse de que esos productos salgan en el vuelo que nosotros contratemos, que de nuevo no tiene nada que ver con la donación, pero que sí nos llegue efectivamente esa donación más los insumos que hemos adquirido. Anexión TV nos consulta, don Román, las disposiciones anunciadas ayer sobre realizar el teletrabajo para funcionarios con enfermedad que califique como factores de riesgo mayores de 65, ¿es obligatoria en igual medida para los trabajadores de la Caja que laboren en hospitales o centros médicos? ¿La Caja ha dispuesto algún lineamiento para los funcionarios en riesgo que tienen contacto con los usuarios o otros trabajadores de la Caja? Bueno, en la Caja en general estamos tratando de maximizar el teletrabajo y las medidas para mitigar los riesgos de contagio a nivel administrativo. Para personal que ya está en la atención de pacientes, esos son discusiones que se dan a lo interno de cada hospital, normalmente con las jefaturas. Las jefaturas y todos los colaboradores entran en esa discusión. Si hay una persona que podría, atender pacientes de otra forma, ya sea de telemedicina, se buscan las medidas para mitigar el riesgo para personas que tengan factores de riesgo. Y lo que hemos visto hasta el momento es que esas discusiones internas en cada hospital han sido muy satisfactorias, porque no hemos recibido quejas de que hayan obligado a alguien a atender un paciente sin el equipo de protección personal que requería y con una persona que tenía factores de riesgo. El periódico Gente consulta, ¿las parejas deberían mantener aislamiento entre sí, don Rodrigo? Esa es una buena pregunta. Bueno, el aislamiento social es necesario para no tener, ¿cómo se dice?, problemas de contagio con el COVID-2019, pero extremar las medidas higiénico-sanitarias, vuelvo y lo repito, pues es la mejor solución posible para evitar el contagio por el COVID-2019.
Telenoticias consulta. La Contraloría pidió a la Caja publicar específicamente en su página web los detalles de la contratación del vuelo charter para traer los artículos de protección desde China. También ha hecho la misma solicitud para todas las solicitudes de autorización de compra que haya hecho la Caja durante esta emergencia. ¿Cumple la Caja con esta exigencia? Bueno, efectivamente la Contraloría solicitó que se publicaran todos los detalles de la contratación de la logística de traslado aéreo desde la República Popular de China hacia nuestro país. Eso se va a hacer una vez que se concrete. Todavía no se ha concretado esa contratación. Tenemos oferentes, se van a estar revisando no solo temas de precios, sino de seguridad, de que la ruta sea la más segura, de que efectivamente esos insumos no tengan ningún inconveniente en llegar y digamos la confiabilidad del oferente y la capacidad que tiene de que nos llegue. Así que todo eso va a ser publicado. Esta es la primera vez que la Contraloría nos pide explícitamente publicar los detalles, pero en las otras compras que se han hecho de ciertos equipos con permisos especiales de la Contraloría General de la República, las hemos hecho públicas a través de nuestras redes sociales y no tenemos absolutamente ningún inconveniente con publicarlas también. El medio Desampa denuncia consulta, don Rodrigo. Desamparados se disparan casos de COVID. Las autoridades están poniendo la mirada allí y cómo hacer entender a la población sobre esta amenaza. Bueno, el trabajo a nivel nacional es el mismo, ¿verdad? Intensificando las acciones de búsqueda de casos, de sitios centinela, de explicar a las personas, de atención, de órdenes sanitarias. Desamparados en este momento tiene 37 casos, es uno de los cantones más poblados del país y por supuesto que es una prioridad para nosotros, Desamparados, debido a la alta cantidad de población que hay. Don Román, ahora Noticias consulta. ¿Qué resultados ha tenido el plan de videollamadas de familiares con pacientes hospitalizados que habían anunciado días atrás? Sí, ese es un plan piloto con lo cual se usa videollamadas con unas tablets donde el paciente puede comunicarse con sus familiares y creemos que eso, digamos, satisface a ambos lados, tanto al paciente que está internado como a sus familiares que quieren conocer más de cómo está de estado de ánimo y todo lo que abordamos en una pregunta previa de que cuando llaman quieren saber todos los detalles posibles. Pero lo que se ha implementado hasta el momento es un plan piloto y estamos evaluando el costo y los resultados de eso. Hasta el momento, la percepción tanto del paciente internado como de la familia ha sido muy positivo. Y bueno, estamos valorando cómo se puede implementar esto de una forma más amplia. Quisiera nada más volver al tema del TAC porque ya me entró la información, me acaba de entrar ahora durante la conferencia de prensa, que esa tarjeta madre del disco duro, el proveedor está diciendo que puede durar hasta 2 semanas en llegar. Pero de nuevo, el servicio del TAC se sigue manteniendo usando el TAC que está incorporado al equipo de radioterapia del Hospital San Juan de Dios. Don Rodrigo, el periódico Mi Tierra hace la siguiente consulta. Hace 2 semanas el país terminó con 178 casos, la semana pasada con 150 y durante esta Semana Santa se termina con 141 casos positivos. ¿Estamos cumpliendo con el objetivo de mantener al país estable, inclusive con menos casos en las últimas 2 semanas? Vamos a ver cómo lo explico. En la semana pasada hablaba de que estábamos ganando 1-0 en el primer tiempo. En este momento estamos apenas comenzando el segundo tiempo. Es decir, estamos en la tercera quincena, por decirlo de alguna manera. El rival es un rival fuerte porque le ha ganado a todas las potencias mundiales. Esa es la realidad. Estados Unidos, Francia, Italia, España, todos han caído contra el COVID-2019. Hasta el momento vamos ganando, pero tenemos que extremar las medidas para mantener el resultado. Decía que no quiero, que ojalá no tengamos tiempos extras y mucho menos penales. Por ahora, 1-0, pero no se ha acabado todavía este tema con el COVID-2019. Incluso, pues las medidas se extendieron hasta el próximo 30 de abril.
Don Román, nos consultan de Nación. ¿Podemos saber si la caja ya tiene asegurada la compra de ventiladores? ¿De cuántos estamos hablando o se los han cancelado? Nosotros hemos comprado más de 300 ventiladores. Algunos, muy pocos, han ingresado, pero no se han cancelado el remanente. Estamos de aquí a más o menos entre 50 a 60 días de entrega en algunos, en otros estamos en un periodo más corto. De hecho, el traslado aéreo que viene de China con insumos de protección personal, estamos valorando si hay unos ventiladores que estén listos en ese momento, traerlos en ese mismo vuelo. Pero esto es un tema de todos los días. Estamos en una discusión constante con todos los fabricantes, con los proveedores, para que se concreten esas entregas en las fechas pactadas. Pero lo cierto es que a nivel mundial los tiempos de entrega se están atrasando. Y en casos extremos se están cancelando. A nosotros nadie nos ha cancelado ningún pedido, pero estamos muy encima de eso porque, bueno, ya lo que hemos dicho siempre, la logística mundial en este momento no está funcionando con la eficiencia y la normalidad de tiempos sin pandemia. Siempre sobre el vuelo, don Román, Noticias Colombia pregunta, sobre el vuelo charter, ¿a qué hora saldría de allá? ¿A qué hora llega a Costa Rica? ¿Qué costo se concretó por el desplazamiento? Voy a reiterar una vez más, no se ha concretado la contratación todavía de esa logística de traslado aéreo. Eso esperamos que se logre mañana y en ese momento tendremos todos los detalles y se van a publicar. También nos consulta Noticias Colombia si trasladaron ayer un paciente de Cartago al Senare y cuál es su condición. Ayer se trasladó, había un paciente positivo que estaba internado, estaba hospitalizado, aunque no en UCI, en el Hospital Max Peralta de Cartago. Se comenzó a complicar y la decisión tomada por el Comando Central, que está encargado de dónde se atienden y en qué nivel se atienden los diferentes pacientes COVID-19, tomó la decisión de trasladarlo al Calderón Guardia. Ese traslado lo ejecutó el centro COVID, que es el que conocemos como Senare. Ellos organizan la logística de traer ese paciente de Cartago al Calderón Guardia e ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Y por eso, entre ayer y hoy, subimos de 13 a 14 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Doctor Marín, nos consulta Repretel, debido al aumento de casos en zonas específicas, se valora también una intervención especial en puntos de alta densidad. ¿Los casos en estos puntos siguen guardando relación entre sí? Vamos a ver, estamos trabajando a nivel nacional de la misma forma. Como es natural, en aquellos lugares más densamente poblados, pues hay una posibilidad más elevada de diseminación. De hecho, los lugares que más personal tienen de nosotros, tanto el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social, son los lugares más densamente poblados. Repito, estamos trabajando de la misma manera a nivel nacional y estamos monitoreando todos los lugares de la misma manera. De hecho, los lineamientos son para todo el país. Hay puntos, los sitios centinelas son en todo el país, desde Tamanca hasta La Cruz, que incluyen también lugares densamente poblados. Vamos a extremar, como es natural, las medidas en todo el país y también vamos a extremar las medidas en estos lugares más densamente poblados porque verdaderamente pues tienen un riesgo un poco mayor debido a la densidad poblacional. Nos consulta El Guardián. El Ministerio de Salud visitó las instalaciones del call center de correos dentro de la agencia de Montes de Oca del Banco Nacional para verificar que es un ambiente seguro para los trabajadores, ya que muchos de ellos tienen en su casa adultos mayores. Son 190 trabajadores expuestos en un tercer piso, 5 resultaron contagiados y de diferentes turnos. Don Rodrigo, ¿cómo darle certeza a estos trabajadores de que ninguno de ellos es portador porque no pasaron ni siquiera la cuarentena? Vamos a ver, desde el primer momento en que se confirmó el primer caso, se activaron todos los protocolos que están en los lineamientos entre personal de ambas instituciones e incluso también del Ministerio de Salud. Se suspendieron operaciones en el departamento, se desinfectó el área y
se realizó un perfil epidemiológico de todo este evento. Se practicaron pruebas en total a 21 personas que presentaban síntomas, entre ellas las 5 personas que resultaron positivas, 9 ya se han descartado y estamos a la espera de los 7 restantes. Es decir, el trabajo ha sido un trabajo intenso y un trabajo basado en los lineamientos y que se ha hecho un perfil epidemiológico del tema y una búsqueda activa de los casos. Turrialba Digital, sobre las medidas que se implementaron ayer, don Rodrigo, nos permite corroborar de que casinos y templos deben permanecer cerrados. Así es. En esa misma línea nos consulta La República, don Román. Debido a que la menor dio negativo en la prueba COVID, ya la devolvieron a Nicaragua. Es una menor y al ser menor no se devuelve a su país de origen. Nosotros tenemos un código de la niñez y una atención que privilegia a los menores en nuestro país. Dice Alan Solís de Repretel, don Román, dentro de la lista de insumos que aprobó la Contraloría para traer en ese vuelo desde China se mencionan 5 millones de pruebas y 5 millones de hisopos. El ministro de Salud descarta las pruebas masivas. ¿Opina usted lo mismo, que son innecesarias? Siendo este panorama, ¿cómo se van a utilizar y distribuir esas 5 millones de pruebas que vienen en ese vuelo? Bueno, el Ministerio de Salud nunca ha descartado pruebas masivas. El tema de las pruebas masivas es un tema de disponibilidad de pruebas y de uso de la tecnología. Inclusive hay tecnologías donde se prohíbe la exportación de su país de fabricación y país de origen, precisamente porque son muy estratégicas en el manejo de una pandemia. Entonces, aclaro que el Ministerio de Salud en ningún momento ha dicho no hagamos pruebas masivas. En cuanto a 5 millones de pruebas, esto no viene en el vuelo simplemente porque no es parte de la donación. Hubo discusiones preliminares hace varias semanas sobre posibles artículos de donación. Al final se concretó un paquete de pruebas y de equipo de protección personal, que lo que se viene en ese vuelo no son 5 millones de pruebas, y además se compró más material que también se va a aprovechar el traslado logístico para traerlo en el tiempo. Sí quiero decir que se ha ido aumentando la capacidad de realizar pruebas en el país a lo largo de estas semanas, y prevemos que en el muy corto plazo se va a ampliar más, y no solo ampliar la capacidad de las pruebas, sino descentralizarlas. Estamos en unas discusiones con unos donantes del sector privado, que no lo vamos a anunciar todavía, pero que esperamos que en el corto plazo nos permitan poner equipo para realizar las pruebas y los kits, que son las pruebas en sí, los consumibles, para poder realizar las pruebas en los puntos de atención estratégicos a lo largo del país. Tenemos varias consultas sobre el vuelo charter. En general, quisiera hacer referencia a que todas las demás consultas, ya el doctor Macaya se refirió a que mañana dará más detalles. Si hay una consulta en particular, podríamos remitirla al departamento de prensa de la Caja si necesitan más detalle. Don Román, vamos terminando porque además de las consultas del vuelo charter, ya no tengo otros temas acá que están preguntando. Su mensaje final, por favor. Bueno, estamos al día más o menos, creo que estamos a 36 o 37 días desde ese primer caso que detectamos en el país de este terrible coronavirus el 6 de marzo. Desde ese momento hemos pasado de un paciente a ya casi 600 pacientes, específicamente 595 pacientes. Uno a veces siente que las personas sienten confianza de que esto ya está bajo control, pero yo a veces siento más nerviosos con un caso que hoy con 595 casos, y por eso no debemos de bajar la guardia. Es cierto que la línea, por dicha, se ha mantenido lineal, o sea, la curva de crecimiento de casos no se ha vuelto exponencial todavía. Esperamos que no ocurra eso, porque de nuevo no hay sistema de salud en el mundo que aguante una curva de crecimiento exponencial, pero ha sido una curva lineal, recta, una línea recta, cada vez más casos,
hemos podido dar abasto con las previsiones que se han hecho, pero ya estamos en casi 600 casos. Entonces, no bajemos la guardia, estamos en final de la Semana Santa, también es un momento de pensar en nuestras familias, es un momento importante de tener fe en que vendrán mejores días, pero no va a ser en el inmediato plazo. Nosotros, como institución, vamos a hacer absolutamente todo lo que se pueda hacer, que los recursos nos permitan y que la ciencia nos oriente a hacer. Pero necesitamos que cada uno de ustedes que está en su casa no esperen la ley, no esperen la directriz de autoaislarse o aislarse, digamos, a la fuerza. Háganlo porque es lo que hay que hacer. Es lo que nos protege a nosotros, a nuestras familias y a nuestros ciudadanos. Y es la medida más eficaz que tenemos para salir bien librados de una pandemia que ha hincado países mucho más ricos y poderosos que el nuestro. Pero si nosotros hacemos lo que hay que hacer, podemos salir bien librados de esto. Pero no nos confiemos. Estamos en casi 600 casos. Y les deseo a todos un feliz fin de Semana Santa. Doctor Marín, su mensaje final aclarando también 2 puntos que nos llegan en este momento de consultas. ¿Cómo hacen los vecinos de barrios del sur, por ejemplo, que tienen que tener medidas de higiene, pero además de eso tienen faltantes de agua en ciertos momentos? Y también si podemos hacer referencia a la reacción que puede tener el virus con la entrada del invierno. Vamos a ver. Con relación al tema de la falta de agua, pues bueno, habrá que... Ya lo hemos tocado en varias ocasiones, es un tema que el país trabaja en ese sentido, sobre todo acueductos y alcantarillados, las asadas. El agua es sumamente necesaria en este momento y la medida más importante es lavado de manos con agua y jabón. Habrá que acumular un poco de agua con el riesgo que puede tener también el tema de los criaderos de Aedes aegypti. Hay que tener muy presente en ese sentido cuando tengamos que acumular agua. Una alternativa puede ser el gel de alcohol al 70% y extremar las medidas de distanciamiento social y quedarse en casa. La otra pregunta que me dijiste, ¿cuál era? La reacción del virus con la entrada de la época lluviosa. Bueno, se ha visto que a nivel, en Costa Rica, pues los casos de virus respiratorios pues aumentan a partir de los meses que comienzan lluvias, es decir, mayo, junio, julio. Vamos a comenzar también el tema de la campaña de vacunación contra influenza, que sería una de las medidas que vamos a tomar contra otros virus que nos pueden afectar y que no nos queda más que extremar las medidas en ese sentido debido al aumento que puedan tener otros virus respiratorios co-circulando en el país. Como mensaje final, pues nuevamente agradecer a todos los funcionarios de salud del país, tanto de la Caja como el Ministerio de Salud. También quiero hacerlo nuevamente extensivo a todos los policías de frontera, migración, policías municipales, fuerza pública, policías de tránsito, Cruz Roja. Enviarle también un cordial saludo a todos los agricultores que nos van a proveer de esos alimentos tan necesarios. A la población, un recordatorio, guiarse por medios oficiales en cuanto a la comunicación. El país está evaluando diariamente todas las experiencias, tanto positivas como negativas del resto, y estamos trayendo lo mejor para Costa Rica. Aún no hemos ganado absolutamente nada, pero absolutamente ganado. Tal y como lo decía al principio y tal como lo reafirmó el doctor Macaya, pues apenas estamos comenzando el segundo mes, por decirlo de alguna manera. Y llevándolo al fútbol estamos comenzando el segundo tiempo, 1-0. Y el rival pues ha arrodillado a las potencias más grandes del mundo. Hay que extremar las medidas higiénico-sanitarias, lavado constante de manos con agua y jabón. Una de las preguntas que me hacían, puede durar hasta 3 horas en la mano, pero se puede destruir con apenas 20 segundos de lavado de manos con cualquier jabón. Distanciamiento social y el mensaje más importante, quédate en casa.
De esta forma, damos por concluida la conferencia del día de hoy. No son antes decirles que los departamentos de prensa de cada una de las instituciones quedan atentos a sus consultas adicionales. Buenas tardes.